Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por encontrarse aquí de forma presencial, pero también a través del Zoom, que sabemos que tenemos gente conectada desde Uruguay, pero también de otros países, incluso desde las Islas Canarias, según nos han comentado hace un ratito. Y el agradecimiento también grande porque el día que tenemos siempre no es el mejor para poder estar saliendo de casa. Y bueno, aquí están ustedes, no solo alumnos, profesores, tenemos también aquí el acompañamiento del señor embajador João Pedro de Antunes de Portugal. Tenemos que recordar que la Cátedra Magallanes funciona desde el año 2019, cuando se conmemoraron los 500 años del viaje de circunvalación que hizo tanto Magallanes y que culminó después el Cano. Y la Cátedra Magallanes, que surgió en nuestra universidad dentro del Departamento de Humanidades y Comunicación, contó con el apoyo de la Embajada de Portugal. Así que para nosotros siempre es un honor poder contar con la presencia del embajador que hoy también nos está acompañando. En el día de hoy nosotros tenemos la presencia del doctor Javier Luis Álvarez Santos, que nos va a hablar de las raíces isleñas que llegaron a Uruguay, las Islas Canarias como nexo con América para las comunidades no castellanas entre los siglos XV y XVII. Nos pareció muy oportuna esta charla para presentarla en el ámbito de las actividades que siempre realizamos desde la Cátedra de Magallanes, Viajes y Viajeros, porque todos sabemos, ¿no? Esas raíces de la población montevideana de origen canario, pero lo que sí desconocemos es la gran importancia que tuvieron las islas como nexo para las distintas poblaciones, no solo aquellas que venían de la parte de Castilla, sino de otros lugares hacia los territorios españoles, pero también en vinculación con los portugueses. Y él nos va a hablar de esas raíces, quienes llegaron antes del siglo XVIII, porque la fundación de Montevideo, como ustedes saben, todo el proceso fundacional arrancó en 1724 y terminó en 1730, y en ese interín llegaron aquellas familias canarias, por eso la gente de Canelones, que hoy le explicaba a Javier, les dicen canarios, pero a veces despectivamente él me decía, pero no les dicen canarios al resto de la gente del interior, sí, también les dicen canarios, pero bueno, es esa forma que tenemos nosotros de confundir. Bueno, con relación a Javier, es especialista universitario en archivística. Como todo historiador tenemos que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con los archivos históricos, y más él, que es especialista en época moderna. No tenemos los testigos históricos vivos, entonces claro, tenemos que recurrir a todo lo que han dejado por escrito. Es también licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, y también es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Nova de Lisboa, lugar en el que él está ahora vinculado, que ha quedado vinculado por haber hecho ese doctorado, y está haciendo esta pequeña instancia ahora en Montevideo, y viene desde Río de Janeiro tendría que decir, después de haber estado allí. Así que Javier, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros esta charla, y muchas gracias nuevamente también para los que fueron llegando al señor João Pedro Antunes, embajador de Portugal, que nos está acompañando también en esta oportunidad. Muchas gracias. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento, sobre todo a la doctora Silvia Facal, la directora de la Cátedra Magallanes, por haber organizado esta conferencia, por esta invitación. También quiero mostrar mi agradecimiento, como no, al doctor también, al profesor Javier Massa, el director de Departamento de Humanidades y Comunicación de esta universidad, también por su gestión, su apoyo para recibirme aquí y organizar esta conferencia, esta pequeña charla. Y como no, también agradecer la presencia del altísimo embajador de Portugal,
yo, Pedro Antúnez, por estar aquí presente. Me siento tremendamente orgulloso de estar aquí, por una doble razón. La primera, por estar en esta prestigiosa institución, en esta Universidad Católica del Uruguay, y también por estar aquí hablando en cierta forma, de mis ancestros también. Entonces, para mí es un privilegio estar, como digo, doblemente estar aquí presente. Disculpen la presentación, espero que las próximas diapositivas estén, no sé lo que pasó, estén mejor organizadas. Em, eh, Voy a hacer un pequeño repaso introductorio para quien no sepa muy bien dónde está Canarias en el mapa, y también cómo se conformó esa sociedad canaria. Es curioso porque creo que hay más interés aquí en Uruguay, en Montevideo, en conocer sobre esos canarios que los propios canarios que llegaron a Uruguay. Es verdad, y sabemos que emigraron para aquí, pero ya a partir de esa historia ya desconocemos. El uruguayo tiene más... Ah, voy aprovechando y les voy comentando. Como les decía, yo creo que hay mayor interés por saber esas raíces canarias de aquí desde el Uruguay, y especialmente desde Montevideo. Si se fijan un poco en ese mapa que les estoy mostrando, Canarias se encuentra ahí, no está en el medio del océano, pero podríamos decirlo que a lo largo de la historia se estuvo siempre en el centro de ese océano Atlántico. Pertenece a Europa, por lo tanto está vinculado políticamente y administrativamente a Europa, pero está muy cerquita de África, pegado a África. Y, como ustedes saben bien, también por cuestiones incluso geográficas, marítimas, las corrientes marítimas hacían que Canarias estuviese conectada con América. No es casualidad que Colón, antes de llegar a América, el último territorio conquistado por los europeos fuese Canarias, y de ahí llegase a América. Por tanto, aunque son unas islas, son 7 islas pequeñitas, aisladas, del resto del mundo realmente no están aisladas, por lo menos en este periodo que vamos a hablar del siglo XV, XVI y XVII. Muchas gracias. Está realmente conectando esos 3 territorios. Eso va a ser fundamental entender la base de esta conferencia, la presencia de otras, vamos a llamar otras, para esta época no sería bien adecuado hablar mejor de extranjería o extranjeros, sino de otras personas ajenas al Reino de Castilla, por esa vinculación que va a tener Canarias en el medio del Atlántico. Como les decía, son estas 7 islas, no todas van a tener la misma importancia en este periodo, principalmente, no voy a meterme en detalles porque no es el tema de esta conferencia, son esas 2 islas centrales, Tenerife y Gran Canaria, las que van a tener mayor presencia y mayor relación con el exterior, también la que va a desarrollar una economía más comercial hacia el exterior, y precisamente será la isla de Tenerife, como ustedes verán al final, la que presente mayor número de migrantes a Uruguay. Voy a empezar por el final. Es verdad que hay que contextualizar, ustedes lo saben mejor que yo, no me voy a meter en esa cuestión. La fundación de Montevideo pues viene marcada por unos antecedentes, unos enfrentamientos entre la Corona de Castilla y Portugal, la fundación de la colonia de Sacramento, recuperar la colonia de Sacramento, luego a través del Tratado de Utrecht se vuelve otra vez a ceder a Portugal. También intención por parte de los portugueses, ¿no?, de invadir la zona que sería de Montevideo, lo que lleva a la monarquía castellana a intentar poblar la zona de Montevideo por un número de familias. No es un hecho nuevo dentro de la monarquía castellana, es verdad. Piensen ustedes que ya en este momento tiene más lógica para defender un territorio, más que montar, vamos a llamarlo en palabras más simples, una fortificación, un castillo, poblarlo con personas,
¿de acuerdo? Es mucho más efectivo. Y ello permitiría crear también una economía, unos vínculos desde la región o la zona de Montevideo con el Río de la Plata, incluso con sus familiares en las Islas Canarias. Es verdad que ya veremos, los canarios se van a dedicar, y como ya eh, había hablado la profesora Silvia Facal, la presencia de canarios viene vinculado también, y esa idea de canarios como gente del interior, gente más humilde, gente más trabajadora, pues quizás viene, ya lo veremos ahora cuando entremos más en detalle, pues viene también debido a ese origen y esa redistribución de tierras que reciben cuando llegan a Montevideo. Una migración que continúa de Canarios, no es la única llegada de Canarios a Montevideo, sigue a partir del siglo ya XIX, comienzo del siglo XIX. Se calcula, no son datos míos, son de otro profesor, colega de Canarias, Manuel Hernández, que habla que entre 4.900, casi 5.000 o 3.000 mujeres llegaron de origen canario llegaron a Montevideo, llegando a representar una parte importante de los inmigrantes en Uruguay, entre el torno al 16 y el 18%, siendo hombres o mujeres. Una característica, y ya lo veremos, importante, es que estos canarios se van a dedicar a todo lo que sea posible. Se va a dedicar tanto a la agricultura, a las haciendas, también a la trata, a la venta en la ciudad, pequeño comercio. Veremos que es una característica interesante, ténganlo en cuenta ahora cuando veremos el repaso sobre las comunidades forasteras que se asientan en Canarias. Como les digo, eso ha sido el final de la historia, cuando llegaron, ya que se dedica. Pero hay una pregunta. Sí, son canarios, pero ¿quiénes son estos canarios? ¿Por qué llegan aquí? ¿Por qué se dedican a estas actividades? ¿Cuál es su herencia, al fin y al cabo? Que transmiten también al Uruguay y transmiten a, a Montevideo. Muy rápidamente, antes de la llegada de los europeos a Canarias, hay una sociedad establecida, aborigen, indígena, etcétera, que tienen su origen, su procedencia del norte de África. Vieron el mapa, bien cerquita, ¿verdad? Em, que habían permanecido aislados prácticamente durante 1.200, 1.300 años en esas islas. Y con la llegada de los europeos, que dura durante más de 150 años, la primera llegada, el primer intento de conquista de las islas comienza en el final del siglo XIV y termina a finales del siglo XV aproximadamente. Primero llegan los franceses, los normandos, llegan también genoveses, ahí si observan el detalle en la imagen, ven una cruz de Génova en el mapa. Una serie de circunstancias que llevan a los europeos a intentar ocupar estas islas, que por otro lado no están aisladas. Si se fijan en ese mapa portulano más bien, tenemos otras islas también cercanas, Madeira, Azores, Cabo Verde por debajo, que van a ser ocupadas por los portugueses. Es verdad que el único grupo de estas archipiélagos, islas que están pobladas con anterioridad a los europeos es las Islas Canarias. Ni Madeira, ni Azores, ni Cabo Verde tienen presencia aborigen. Recuerden esta imagen porque vamos a hablar un poco del autor de estos dibujos. Termina la conquista de las islas a finales del siglo XV, como les he comentado. Algunos de esos conquistadores, ya conociendo América o las posibilidades que tiene América, pasaron para América. Realmente no fue otro grupo de personas de origen europeo las que llegaron y pusieron en provecho las islas. No fueron tanto los grandes conquistadores, sino otras gentes que vinieron a poner en provecho. Realmente tenían que crear una nueva cultura europea en estas islas desde nada. Adaptar toda la tecnología, todo el conocimiento a estas islas Canarias. Realmente se produce como han hablado algunos autores, se produce una transformación de un mar mítico, el Atlántico, donde hay monstruos, donde hay seres increíbles, se materializa
a una sociedad más concreta. Y se va incorporando este conocimiento al saber occidental y también se intenta replicar, como digo, ese mundo occidental europeo en estos nuevos territorios. Como les decía en un momento, ahí ya entramos en algunos detalles, se crea una nueva sociedad insular en las islas, en la que el componente castellano o español, llamémoslo como quisiera, es importante, pero también va a haber otro número importante de no castellanos. No extranjeros, porque también habrá otros reinos que forman parte de la monarquía hispánica, pero que no son castellanos. Hablamos, por ejemplo, de aragoneses, hablamos en un momento también de Flandes, hablamos de Italia, en su momento también de los portugueses. Por tanto, se mezcla y también una sociedad ya cosmopolita, castellano, pero también de otra gente. Y no hay que olvidar también el grupo de la gente que llega a las islas de manera forzada. Hablamos sobre todo de esclavos, pero también gente al servicio doméstico de las grandes familias, que viven obligadas. Por tanto, se produce un proceso de castellanización de las islas. Es verdad, una sociedad joven, nueva, que hay que poner en provecho, como digo, la tierra, donde no hay ninguna duda que la administración, el gobierno, la legislación es de origen castellano, que hay un dominio efectivo del Reino de Castilla sobre las islas y hay una población castellana. Ahora sí, como les he comentado, ¿quiénes van a ser los que van a poner en explotación esas islas y quiénes van a conectar esas islas con el resto del mundo? Ya les voy planteando otra idea. Sí, Canarias está bien conectada con el resto del continente, pero tiene que producir algo para que la gente llegue. Son islas aisladas, necesitan productos europeos, como les he dicho, ¿no? Son islas volcánicas, no tienen metales, no tienen muchos textiles. Hace falta que esos productos lleguen a las islas. Hay que ofrecer algo al que viene de fuera. No va a venir el barco a llevarse nada. Entonces hace falta toda una red, una logística que pongan en valor a las islas como puerto estratégico, pero también que traigan y lleven productos. Eso va a hacer que las islas sean abiertas, más cosmopolitas, a que lleguen personas de fuera de otros reinos, para que esté bien conectada con el exterior. Por tanto, es un contingente castellano, una administración castellana y un dominio castellano, pero la realidad va a ser una mezcla social de diferentes componentes que al final podemos definirlo como una identidad insular, simplemente. Una cosa es la obediencia al reino y otra cosa es la responsabilidad con tu comunidad, con tu grupo, con tu sociedad. Por tanto, aparece una sociedad mestiza, una comunidad insular, donde hay una aceptación clara, y ya lo veremos ahora algunos ejemplos, pero vive el linaje, la cultura, la lengua, y en el que al fin y al cabo el concepto que les decía de extranjería, del otro, es difícil, de alteridad, de intentar definir quién es el que es extranjero en términos puros, porque el que viene de fuera también va a aportar a esa sociedad. Inicialmente les pongo unos ejemplos. También he trabajado algunas crónicas, algunos historiadores de este momento, sobre todo para ver a través de sus ojos, a través de estos cronistas, como si fuesen periodistas del momento, cómo entienden a esta sociedad. Obviamente estos cronistas, estos primeros historiadores, no hacen un relato científico, simplemente transmiten su parecer, su empatía con lo que está sucediendo, su propia cosmovisión de la realidad. Por tanto, confunden o entienden que, por ejemplo, que la verdad y la verosimilitud de los hechos. Una anécdota, por ejemplo, ellos entienden que el origen de las Islas Canarias es la antigua Atlántida y no lo discuten, eso aparece en los textos clásicos, ya lo veremos en algún momento, las Islas Afortunadas, etcétera. Y a partir de ahí comienzan, cuando ellos tienen información, comienzan ya a relatar una historia más científica. Pero lo que nos interesa es transmitir esa visión que ellos tienen. Uno de estos primeros cronistas no es de origen canario, ni siquiera conoce, no estuvo en Canarias, es de Azores, Gaspar Frutuoso. Podríamos hablar que es el primer, se le conoce a la región de las islas de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde como la región de la Macaronesia. Es el primer historiador, el primer cronista que hace una visión conjunta de todas estas islas
Y es interesante, ya vemos, porque él entiende que hay una relación muy estrecha entre Canarias y esas otras islas que ya son del Reino de Portugal. Es decir, que hay una relación estrecha entre portugueses y españoles a través de las islas. Tanto es así que relaciona o sitúa la isla, cuando hace la historia de la isla de Madeira, la relaciona con Canarias. Es decir, si fuese una visión estrictamente nacional, pues simplemente haría la historia de Madeira sin vincularla a otro reino, al reino de Castilla, pero la relaciona con Canarias porque entiende que hay una relación histórica. Así también, no voy a entrar en detalle, también sobre la conquista o el proceso de ocupación de la isla de Madeira, también que pasa por las Islas Canarias. Y esta, muchas veces comienzo algunas de mis conferencias con esta cita o este fragmento de este historiador que me parece de las más significativas para entender la relación entre Canarias y ese entorno portugués. Él hace un diálogo entre diferentes figuras retóricas, entre ellas, por ejemplo, la verdad, y se lo voy a leer porque creo que es bastante significativo. Queriendo yo la verdad comenzar a contar lo que sabía de estas islas, me dijo la fama. Veo, señora, que estas islas Azores están en este gran mar océano, y en el mismo están las islas de Madeira y la de Porto Santo, y otras que son del rey de Portugal tan cerca de Canarias que son del rey de Castilla. Y luego están las islas de Cabo Verde, pobladas de portugueses. Y ahora viene la frase importante. Y no entiendo esta mezcla, cómo en este mar hubo dos señores diversos. Él mismo no entiende cómo hay dos reinos, dos entidades políticas, y son cercanas este entorno de insulares, al fin y al cabo. Otro de estos autores de origen andaluz, español, Fray Alonso de Espinosa, un religioso, y él nos aporta una visión obviamente un poco más religiosa de las costumbres, de las tradiciones, del imaginario popular. Nos habla tanto que en Canarias hay devoción a alguna de los santos más populares en Portugal, San Gonzalo de Amarante, o como los portugueses que llegan o pasan y se establecen en Canarias también tienen devoción por, aunque no aparezca aquí, aquí debajo no se ve bastante bien, devoción a una imagen bien canaria, que es la Virgen de Candelaria. No sé si aquí, después en el debate, si alguien ¿hay alguna iglesia, alguna referencia a alguna Virgen de Candelaria aquí en Montevideo? Vale, y muy interesante porque es una devoción eminentemente canaria. Surge esa imagen en Canarias, se les aparece a los aborígenes. Vale. Entonces vemos cómo tanto los canarios acaparan esa devoción portuguesa y los portugueses en Canarias adquieren esa devoción canaria. ¿Recuerdan aquellas imágenes que les puse a los aborígenes? Las realiza realmente un ingeniero italiano mandado por Felipe II a hacer unas fortificaciones en Canarias y este realiza a su vez una historia de las Islas Canarias, pero en la cual incorpora como anexo o como libros complementarios una historia de Madeira, de Azores, etc. Entiende que esa realidad es un conjunto, no puede separarla. Además, él lo sabe bien porque justamente, aunque sea italiano, es un hombre de la monarquía, ha trabajado, como les digo, hace las imágenes de los aborígenes, también los planos de las islas, pero también trabaja para el monarca en Portugal, en Lisboa. Es el encargado de hacer algunas de las fortificaciones en el río Tajo o ayudar a los ingenieros de la monarquía que van a defender ese río Tajo. Por tanto, conoce la realidad portuguesa y conoce la realidad canaria porque está en Canarias. Nos habla, por ejemplo, hablando de esa historia de Canarias alargada hacia el mundo portugués, de la influencia del comercio que tiene la ciudad de Funchal, en Madeira, con el resto del mundo, a la que denominan Pequeña Lisboa. Y también nos hablan, por ejemplo, que las casas en las Islas Canarias son fabricadas al estilo portugués, a la manera portuguesa. Sabe bien, por tanto, de esa influencia portuguesa en Canarias. Estrechas por dentro y en general sin pozos ni patios. Otro, un poco posterior, es Núñez de la Peña. Este sí es canario, pero tiene descendencia portuguesa. Es el primero que utiliza ya documentación, vamos a llamarlo de archivo. Utiliza las fuentes documentales del Cabildo de la isla de Tenerife, que ahí reconstruye información y genealogía. Y nos habla también de la importancia que tenía el trato, el comercio, que era donde se navegaban los frutos y con quien se comerciaban.
con Portugal. Y el último de ellos, ya bastante posterior, de comienzos del 18, también de origen o de familia portuguesa, es José Vieira y Clavijo, que este ya da una visión no solo de las islas, sino de toda esa relación con el Atlántico. Es consciente de esa relación ya, el primero que tiene esa relación, esa conciencia con el mundo atlántico. El primero que sentencia una frase que hasta ese momento nadie había dicho. Estas islas pertenecen a África. Y tanto es así que relaciona, digo, no solo las islas en esos archipiélagos, sino todo el mundo atlántico. Habla, por ejemplo, de las repercusiones que tiene la toma de Salvador de Bahía eh, en Brasil por parte de los holandeses y sus consecuencias que tienen en Canarias, por ejemplo. Y también habla de esa relación que tiene Canarias. El texto, la verdad es que a veces se amplía, se corta. Habla, por tanto, de las relaciones que tiene Canarias en ese entorno americano, con el Caribe sobre todo, pues esas relaciones ya históricas en el siglo XVIII con América. Sobre la impronta o la huella forastera en Canarias también nos dan algunas presencias. Nos hablan como, en el caso de la isla de Tenerife, dice, la mayor gente, nos habla uno de estos, el Leonardo Torriani, el italiano, nos habla de que la mayor parte de la gente son portugueses. Se dedican a la agricultura, sobre todo principalmente. Si acaso ya vamos dando unas pinceladas también de esa idea de canarios aquí en Uruguay. También nos hablan del comercio con portugueses y otras naciones, nos habla Viera y Clavijo, sin mencionarla. También nos hablan sobre los oficios de estos forasteros. Hablan también de un número importante de religiosos en la ciudad, en la capital de la isla de Tenerife, en La Laguna, en la que decía que todos eran, el clero eran todos portugueses. Obviamente un oficio o una profesión, ustedes quieran llamarlo, que no podía estar en manos de extranjeros, pero que en Canarias no hay ningún problema, la sociedad lo acepta. Otro elemento también singular y característico, sobre todo esa huella, esa influencia portuguesa. Nos habla Gaspar Frutuoso, que bueno, se teje bien en Canarias, tiene una tradición textil en la isla de La Palma, sobre todo, hoy en día todavía se conserva, y que están, sobre todo, los hacen las mujeres portuguesas, que lo hacen muy bien, bordan muy bien, mejor que las castellanas. Una característica muy interesante aquí son las únicas forasteras, extranjeras, como ustedes quieran llamarlas, que tienen un oficio. El resto de mujeres que llegan, extranjeras que llegan a Canarias, ya sean flamencas, inglesas, eh, en fin, no van a tener un oficio, no van a dedicarse, van a ser las mujeres del comerciante, del mercader. Las mujeres aquí, ya lo veremos, tienen un papel destacado para la familia y para la actividad de la familia. Más claro, estos cronistas nos hablan que en ciudades importantes como Santa Cruz de la Palma hay castellanos, flamencos, franceses y algunos genoveses, pero sobre todo portugueses. También nos habla de presencia de flamencos. Y una cita más característica, y también de un lugar que van a llegar canarios a Montevideo, es en el pueblo de Icó de los Vinos. Fíjense ustedes, tiene 200 vecinos, nos habla Gaspar Frutuoso, casi todos portugueses, ricos de vinos y sembraduras. Es decir, cuando llega muchos de los, como dije, conquistadores, pobladores castellanos, van a pasar a América. Realmente los que van a poner en explotación va a ser otro grupo de personas, también castellanos, pero en algunas poblaciones van a ser mayor número, incluso los portugueses. Tenemos alguna referencia en el que el número de portugueses en algunos de estos pueblos es mayor que el número de los castellanos. Esto viene incentivado, y ahora voy a entrar a algunos datos. Se produce un momento, no sé si ustedes lo saben, en 1580, 1581, la agregación de Portugal a la monarquía hispánica. Es un hecho en el que el rey de Castilla pasa a ocupar el reino de Portugal hasta 1640. Fíjense, es un hecho político, llega Felipe, llega a Lisboa, eh, toma el reino a las Cortes de Tomar, en fin. Ninguno de estos cronistas hace referencia a ese hecho político.
En Canarias ese hecho político no tiene ninguna consecuencia, ninguna trascendencia. Ya había una relación tan estrecha entre el mundo portugués y el mundo castellano que no hay necesidad de mencionarlo. Eso sí, cuando Portugal se subleva y consigue la independencia, ya tenemos páginas y páginas diciendo la desdicha que tiene Canarias por la pérdida del trato con su vecindario portugués. Hay un hecho muy curioso, luego entraré más en detalle. En una de las islas, la isla de Lanzarote en concreto, los miembros del regimiento del Cabildo de la isla estaban emparentados con los miembros del regimiento del gobierno de la isla de Madeira. Cuando se produce la sublevación de Portugal, llega la noticia. Claro, el que era tu hermano, tu primo, tu familia, con el que estabas casado, ahora es tu enemigo dentro del propio gobierno, porque ahora sí eres el extranjero, porque estamos en guerra contigo, el reino está en guerra contigo. Entonces empieza a aprovecharse esa disputa entre clanes para acusar ahora sí al portugués como enemigo. Hasta ese momento formaban parte uno del gobierno de la isla, tanto de un sitio como de otro. Es un hecho bien drástico para Canarias en 1640, 1641. Tanto es así que se intenta por todos los medios, se manda mensajeros al rey para intentar buscar una solución de que pueda mantener el trato canario con el entorno portugués. Incluso se sacan los santos, las devociones desde la capital de La Laguna, en Tenerife, plegarias al fin y al cabo para intentar recuperar esa antigua sintonía que se estaba perdiendo entre islas. Realmente una tragedia esta restauración en Portugal. En fin, entrando ya en datos, un segundo bloque. Esto es una visión de estos cronistas sobre la situación, pero realmente, ¿quiénes son estos individuos? Esto es lo que nos transmiten, pero ¿quiénes son? Vamos a entrar en algunos datos. He trabajado sobre todo documentación notarial, eclesiástica, inquisitorial, sobre todo notarial, me voy a centrar en este caso en la documentación notarial, porque nos permiten ver. Yo he querido denominar huella, más que números o números exactos, porque es muy difícil eh, saber el origen de todos los individuos, y más en el caso de los portugueses. Piensen ustedes que un apellido portugués, y más en esta época que se puede escribir de cualquier manera, un Hernández, un Fernández, un González, puede ser tanto castellano como portugués. Entonces yo simplemente no, he escogido aquellos individuos que dicen su origen, dejando probablemente un mayor número, un rastro mucho mayor. Como les digo, he estudiado como unas 40.000 escrituras notariales de Canarias en este periodo, de las cuales ya un dato significativo, casi más de un 10% nos hablan de esa relación de Canarias con el exterior, con ese mundo foráneo, lo cual ya es significativo, como les digo, de esa relación económica, pero también personal y social con los otros. Casi todas ellas son vinculadas a la actividad económica, sobre todo en el mundo agrícola. Pero también nos encontramos información sobre la vida privada, testamentos, dotes, etc. Y ahí llegan los primeros datos significativos. De estos forasteros, foráneos, el 51% de todos los contabilizados son portugueses. Luego vienen flamencos, ingleses, franceses y otras naciones. Fíjense ustedes, 51. Imagínense si incluimos aquellos. Un inglés es más fácil saber, obviamente, que es inglés por los apellidos. Un flamenco lo sabemos, un Van de Valle sabemos que es flamenco, ¿verdad? Un portugués, como les digo, es más difícil por el apellido saber el origen. Y en Canarias tiene otra dificultad para este periodo. Estamos hablando de 1580. Pero hemos visto, ya les he contado, que la huella portuguesa es anterior a ese periodo. Por tanto, que haya un apellido portugués no significa que sea nacido en Portugal, sino que puede ser ya hijo, nieto de portugués. Por tanto, estamos dejando un rastro enorme de individuos, y aún así con los que tenemos exactamente el origen, el 51% es portugués, más de la mitad. Aquí tienen un plano, simplemente para que se sitúen, de la isla de Tenerife, que va a ser la que va a tener mayor relevancia económica y va a traer más extranjeros, más foráneos. Vean sobre todo la laguna y en el norte, que es la capital de la isla,
y otros sitios importantes. Vean ustedes La Orotava, Puerto La Orotava y Garachico. Van a ser los núcleos principales. Ahora veremos algunos datos donde se va a concentrar las comunidades forasteras. El sur de la isla no va a tener tanta relevancia para estas poblaciones forasteras. Aquí le pongo una primera estadística a estas escrituras notariales. Simplemente, bueno, en el caso de la capital hice diferentes catas por diferentes periodos que me interesaban estudiar. Y si ustedes ven, una de las particularidades que tiene la presencia forastera. La portuguesa, sobre todo, me interesa mostrarle que va a tener una continuidad a lo largo de todo el periodo. Es verdad que flamencos, ingleses, van a tener incluso mayor número de presencia de individuos en algún momento determinado, pero no a lo largo de todo este periodo de que estamos hablando. Es decir, mientras algunos pueden tener algún pico determinado, la presencia portuguesa es estable a lo largo de todo este tiempo. Estable y cuantitativamente importante. Para otra ciudad importante o núcleo importante, que es el puerto de Garachico, zona comercial de relevancia para todo ese mundo atlántico, también tenemos la misma dinámica. Los portugueses son mayoritarios en todo este periodo, desde el 75 hasta casi 1650. Solo en 1650 ya es superado por los ingleses y hay otra coyuntura. Recuerden, la separación o la independencia o la restauración de Portugal se produce en 1640. Y ya les he visto a través de esa imagen que les ponía de los cronistas cómo va a ser una tragedia. Y eso se observa en los datos. Como ya de 172 en los años 1625, 1626, pasamos a 4 en 25 años. Aparecen registrados solo 4 individuos. En otros núcleos tenemos menos documentación, en este caso la Orotava y su puerto, sí, la misma coyuntura. Aquí otra estadística, quizás visualmente más relevante, es la presencia de todos estos individuos, pero en este caso a través de las escrituras ante un único notario a lo largo de toda su vida laboral. Y vemos en azul son los portugueses. Los otros quedan básicamente una testimonial en comparación cuantitativamente, no es que sea testimonial la actividad que realizan, pero sí la presencia cuantitativamente. Fíjense también otra característica, que la mayor presencia, hay un repunte en el 33, es en los años 20 de 1620. Es en la época donde Canarias va a tener mayor desarrollo económico, sobre todo de exportación de vino hacia afuera. Ahí va a ser la llegada no solo de portugueses, sino de otras comunidades extranjeras. Y curiosamente se parte o empieza a descender con la presencia de los holandeses, como lo habíamos visto en las crónicas, la presencia holandesa en el norte del Brasil. Porque Brasil era el principal mercado de ese vino canario. Igualmente en otras zonas de Canarias, Carachico, también se produce la misma dinámica. No voy a tener esta gráfica y otra gráfica muy similar, también en cuanto porcentualmente cuánto representa cada comunidad. ¿Y dónde se asientan estos forasteros? Sobre todo en el caso de la isla de Tenerife, ya vieron ustedes el mapa, en la capital, que es la ciudad de La Laguna, y su puerto, hoy capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, donde hay una mayor disparidad de estas naciones o estos grupos. Garachico, más centrado para comunidades, es la zona portuaria principal. Ahí va a centrar un mayor número de comerciantes forasteros. Y la Orotava también, su puerto, también sobre todo en este caso de ingleses y de portugueses. No voy a entrarme en detalles porcentuales por cada zona y cada comunidad, pero sí me voy a tener un poquito a explicar las características de cada uno de estos grupos foráneos. El primero de ellos había sido destacado junto con los genoveses, habían sido ya en este periodo los genoveses ya es una presencia casi testimonial, sobre todo es flamencos del norte
de Europa que se asientan en las zonas más activas económicas, tanto en la capital, La Laguna, como en el puerto de Garachico, dedicado sobre todo al comercio de los productos que genera Canarias. En este momento, primero el azúcar y luego el vino. Ahora hablaremos un poco de esa economía del azúcar y del vino. Sin embargo, a partir de las disputas, ustedes saben bien que hay con los holandeses, la independencia de Holanda va a ir en detrimento de la presencia flamenca en Canarias. Muchas veces estos flamencos son utilizados por otras comunidades, por otros grupos, ingleses, holandeses, para conseguir productos dentro de lo que sea la monarquía hispánica que eran ilegales para ellos, productos que se abastecen en Canarias. Tenemos también los franceses, que también depende de la coyuntura. Ustedes saben que es un periodo también convulso de relaciones entre la monarquía castellana y los franceses en este periodo. Pues depende también de la coyuntura entre ambos reinos, va a haber mayor o menor presencia de franceses. La mayor presencia será sobre todo a finales del siglo XVI. Y luego tendremos la comunidad que probablemente sustituya a los portugueses a partir de ese eh, siglo XVIII, ingleses y también incluso irlandeses. También depende de la coyuntura, los enfrentamientos que había tenido a lo largo del siglo XVII, la presencia inglesa en Canarias. Además tiene un añadido más, el problema de la religión, la cuestión protestante. Una curiosidad, hablando de ese cosmopolitismo que tiene la presencia canaria, que hay ese cosmopolitismo que tiene Canarias, el primer cementerio protestante dentro de la monarquía hispánica, dentro de Castilla, mejor dicho, va a estar en Canarias. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de esas casas de forasteros, de distintas familias extranjeras en Canarias, en la ciudad de La Laguna, la antigua capital de la isla. E incluso aquí tiene un palacio de origen italiano, genovesco, y es el Museo de Historia, el Palacio del Car, en la ciudad también de La Laguna. Pero ya ustedes van viendo una característica, como decía un historiador también canario, Francisco Fajardo Espínola, que no podemos hacer una distinción por bloques, en caso de Canarias, flamencos, franceses, portugueses, porque ya estamos viendo que es una realidad cosmopolita, que realmente hay un pacto social entre el insular y el de fuera, pero también los de fuera dentro de las Islas Canarias. Y voy a mostrarle algunos ejemplos. Em, Realmente el concepto de extranjería, ya han visto en el caso de la restauración e independencia de Portugal, aparece cuando ese individuo ya no colabora con esa sociedad local, ya es el otro, ya entonces ya sí es el otro, ya se le identifica. Mientras tanto forma parte de esa sociedad insular, tolerante. Se ha denominado, podemos denominarlo como un pacto social. Todos colaboramos de todos. Los flamencos, por ejemplo, ahora entro más en detalle, tienen vínculos con otras comunidades flamencas, a su vez, dentro de esa región de otras islas, Azores, Madeira. Entre ellos también tiene pacto, no solo se establecen en Canarias y comercian en Canarias, sino también mantienen una red vertical entre todos los archipiélagos. Fruto de ello, por ejemplo, que en Canarias exista, pues, hoy en día, y también en Madeira, en las de Madeira, como un arte sacro, un arte religioso de origen flamenco bastante espectacular. Fuera de lo que sería hoy Bélgica, Holanda, pues uno concentra un arte flamenco bastante importante. Les pongo un ejemplo de este tipo de redes que podemos hablar, bueno, historiográficamente podemos hablar de transnacional o transfronteriza, si ustedes me permiten el nombre, es decir, que participan diferentes grupos, independientemente de la nación o el origen. En este caso, les pongo un ejemplo en 1619, un mercader francés que a su vez residía en Valencia, hizo un contrato para fletar un barco que debía ir de Madeira a Lisboa, cargar en Francia, en Gibraltar,
y finalmente pasar por Castilla, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cerdeña, Sicilia, hasta Génova. Estamos hablando de un, voy a poner otros ejemplos más claros, pero ya están viendo solo por los nombres cómo intervienen diferentes regiones, diferentes individuos de diferentes naciones. También el mercader, otro mercader francés asentado en la isla de Tenerife, Domingo Bourmont, también hace un pacto con irlandeses para hacer un flete eh, con mercaderes, en este caso británicos, en Bristol. Recuerden que los ingleses no pueden comerciar ni siquiera con América, no les permite. Y este francés hace de intermediario con ellos, pero no solo para comerciar con Canarias, sino también para ese comercio invertirlo en Brasil. Es decir, utilizan Canarias para comercializar con Brasil, para entrar en Brasil. Más redes. Tenemos venecianos también que actúan con comerciantes en Lisboa. Continúa apareciendo este otro francés, Domingo Bermud, también como parte de esta red mercantil. Por tanto, estos no castellanos, y hay una otra frase, son también son insulares, es decir, se apoyan tanto de la sociedad local, pero también de las redes a las que pertenecen y a las que pertenecen otros extranjeros. Se produce un pacto social. El insular, el canario, no puede sobrevivir sin la presencia de estos otros forasteros. Otra particularidad que se me había olvidado decir, en este momento, por ejemplo, con América, la América española, solo pueden comercializar, solo pueden venir desde Sevilla. La casa de contratación es la única que permite el comercio con América. Solo en el sistema de conserva, unos determinados barcos, unos determinados puertos. ¿Cuál es la única excepción? Canarias. Por tanto, Canarias es la única puerta trasera que tiene la monarquía hispánica que permite legalmente comercializar y tratar con América. Por tanto, hay el interés de estos otros forasteros en llegar a Canarias para poder introducirse de alguna manera. Eso lo va a permitir que la sociedad la élite canaria permita a estos forasteros llegar a Canarias, porque traen productos, traen mercancías con las que podrán participar. El canario va a permitir, a través de diferentes técnicas, a través de estos contratos, a través del contrabando también, a través también de matrimonio, permite al forastero introducirse en América. Al cambio, el forastero va a introducir sus redes francesas, portuguesas. Un ejemplo muy rápido. También me he dedicado a estudiar no solo la presencia portuguesa o en detalle, sino también por curiosidad, sí, inquietud profesional, la presencia de los irlandeses. Sabíamos que en el siglo XVIII la presencia irlandesa en Canarias era importante, pero me detuve también a entender la presencia irlandesa en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque también son otros insulares, una isla mucho más grande, en otro contexto, una isla atlántica también, y al fin y al cabo. A ver qué interpretaciones encontraba sobre este territorio. Si quitamos a los portugueses de aquella gráfica inmensa, nos da otra perspectiva. Hablamos de ingleses, franceses, hemos visto, y la irlandesa aparece sobre todo en la década de los finales de los 20 del siglo XVII y asociada sobre todo también a esa actividad comercial marítima. Casi todos son mercaderes o marineros. En este caso no encontramos ningún agricultor, no encontramos ningún artesano, solo al comercio o a la navegación, a conectar a las islas con el resto del mundo. Interesados en el vino, sobre todo en el comercio del vino. Le hemos dicho que es la principal actividad que produce Canarias en este momento. Y en algunos de estos documentos nos hablan de la importancia que tienen estos irlandeses para comercializar el vino en mercados que no son legales en este momento para la monarquía, como los ingleses. Los irlandeses, que son católicos, serán utilizados por los ingleses para introducir los productos en Inglaterra. Por ejemplo, ahí nos habla una escritura, un vino blanco dulce de Canarias para venderlo o enviarlo a Inglaterra, y ha de ser el Malvasía. Un vino característico de Canarias que hasta el propio Shakespeare en sus obras lo menciona en varias referencias.
Se repiten esas redes. A través de los irlandeses encontramos otras redes multinacionales, desde con franceses, con venecianos, con flamencos, con un primo también irlandés allí. Claro, todo es una red familiar y no familiar. Pero bueno, volviendo ya y con la tercera parte de esta, de esta, de esta conferencia, em, me quiero detener un poco más en esa presencia portuguesa, algunos detalles más específicos. Recordemos aquella frase, aquel fragmento de Gaspar Fructuoso, que decía, no entiendo mezcla, y no entiendo esta mezcla como en este mar hubo dos señores diversos. Vamos a entender el porqué. Y hablamos de esa agregación, recuérdense, esa incorporación de Portugal a la monarquía hispánica y esa transformación que va a tener en la sociedad canaria y también como el papel de Canarias, repito, en ese comercio como América como único territorio alternativa legal frente a Sevilla. Como ustedes han visto durante mucho tiempo en Canarias, la historia que se hizo en Canarias daba mayor énfasis a flamencos, a ingleses, daba como mayor reputación irlandeses, porque daba como más estatus entender a los comerciantes, a esa gran élite que llegó. Y la presencia portuguesa pues no había sido tan estudiada porque no aparecía tan representada como grandes mercaderes. La realidad es la siguiente. En mi estudio entendemos de ese 51%, recuerden, de extranjeros. Pues la mayor parte de ellos son estantes. ¿Qué quiere decir estantes? Que están de paso o no se han asentado totalmente en las islas. Y otra parte también importante son vecinos ya establecidos en las islas. Con oficio, tenemos algunos que sabemos el oficio. La mayor parte de ellos dedicados a la agricultura. Dentro de los estantes, aquellos que están temporalmente, lógicamente, son los marineros, gente que no están establecidos en las islas. También otra particularidad, aquellos individuos que proceden de Azores y sobre todo de Madeira, que son zonas cercanas, pues no van a tener un estatus tanto de vecinos, sino de estantes, porque se van a mover entre archipiélagos. La mayor parte de los vecinos son agricultores, pero también una parte importante de mercaderes y artesanos. ¿Significa que hay menos mercaderes portugueses que flamencos o franceses? No. Incluso hay más que ellos. Lo que pasa es que en el conjunto de esta población hay más agricultores que comerciantes. Es decir, pongamos un caso, un ejemplo. A lo mejor hay 10 comerciantes franceses y 15 comerciantes portugueses. Pero lo que pasa es que a lo mejor hay 100 agricultores portugueses. ¿Qué ocurre? Ya vemos una estrategia que se va, yo creo, a replicar aquí en Uruguay. Estos individuos se van a adaptar a cualquier sector, a cualquier actividad que sea necesaria para poner en provecho la tierra. Si lo que más se va a producir en este periodo, lógicamente, es la agricultura, ellos se van a dedicar a la agricultura. Lo que haga falta como navegantes, navegantes. Y como haga falta como mercaderes, como mercaderes. Se adaptan, por tanto, a cualquier actividad. La procedencia de estos individuos que llegan a Canarias, procedentes de Portugal, obviamente van a ser las regiones más activas de Portugal continental, sería Lisboa, también la zona de Setúbal, Oporto, Viana, pero también cabe destacar la presencia de individuos, ya lo hemos visto por las crónicas, de las otras islas portuguesas, de Azores y Madeira. No son tanto en número como de Lisboa, la región de Lisboa, pero si son, para ser unas islas de pequeñas dimensiones con poca población, son bastante en número, bastante representativos. Por lo tanto, se produce, hemos visto, repito la idea, un pacto social de interés entre los canarios y los que vienen de fuera, lo que uno introduce y lo que otros aportan, ¿verdad? Ocupan cualquier puesto estos portugueses. Son los únicos forasteros nacidos en el extranjero que llegan a tener cargo en el cabildo de la isla, en el gobierno de la isla. Si no hay una visión social de esa fraternidad, ¿cómo vas a permitir a un extranjero a formar parte del gobierno? Y también, como les decía, las mujeres van a tener un papel decisivo en la actividad económica, en la familia, como vendederas, sobre todo. En la plaza van a vender productos locales agrícolas, pero también van a ser el nexo en este Atlántico.
Muchas veces la mujer no emigra, es verdad, pero es la que mantiene el nexo familiar. Muchas veces son los responsables de las tierras, de las casas, de las haciendas que han dejado la familia que se ha marchado. Ellas son las responsables, ellas son las que tienen que tramitar, gestionar todo ese patrimonio. Y al contrario, también muchas veces son ellas las que viajan y el marido es el que a su vez sigue viajando y tiene que hacer el nexo entre la familia en Portugal, el marido que está fuera. Tiene un papel esencial. La mujer en la migración tiene un papel destacado. Y en este caso, en el caso de los portugueses, aún más por esa también actividad económica. Se producen también acuerdos matrimoniales que fortalecen esta vinculación social. Em, Permiten, como les digo, al extranjero tener los privilegios de ser castellano, comercial con América. Pero también permite en otros casos las estrategias matrimoniales, ahora les cuento, estrategias matrimoniales permiten fortalecer una actividad, un gremio, en este caso los artesanos. Será característico también que grupos de artesanos se casen entre ellos, tengan estrategias matrimoniales, incluso también se mantengan la misma nación entre ellos. Es frecuente, ya lo vimos en las crónicas, lo repito, la documentación, los testamentos, por ejemplo, el mimetismo también religioso, cómo se incorporan devociones portuguesas a San Gonzalo de Amarante, San Miguel, propio de Azores, San Antonio de Lisboa, pero también como los portugueses también que llegan y fallecen en Canarias, pues quieren ser enterrados frente al altar de Nuestra Señora de la Candelaria, por ejemplo. Otra dificultad también, piensen ustedes, se me había comentado, dificultad para averiguar la procedencia de estos forasteros en el caso de los portugueses. Si la mayor parte de ellos son agricultores, ustedes piensan cuántas veces un agricultor tendría que ir ante un notario. Pocas. Un comerciante iría más veces por los fletes, por el comercio, y ahí diría también, y un agricultor cuántas veces tiene que decir, es relevante una escritura, su origen o su nacionalidad. Un comerciante sí, porque es comerciante, porque va a traficar con cualquier otro. Un agricultor, ahí perdemos nosotros en la documentación, en ese caso, el origen. Por tanto, perdemos una cantidad también de saber el origen. Es decir, mientras más se integre, más difícil es localizar. Y en este caso, la agricultura va a ser un elemento de mimetismo. Los portugueses van a introducir técnicas agrícolas, sobre todo. Lo que ha llegado hasta hoy en día, mantener un léxico en Canarias de origen portugués. Balde, fonir, son términos, margullar, son términos de origen portugués asociados también a la agricultura, sobre todo. Ellos vienen principalmente en esa primera economía del azúcar. Curiosamente, a pesar de los vínculos entre Canarias, Madeira y Azores, Canarias produce una crisis a Madeira, porque el azúcar comienza produciéndose en el Atlántico, primero en Madeira, cuando se conquistan las Islas Canarias, pasan a Canarias. Claro, son 7 islas frente a una y un chiquitito que es Porto Santo. Entra en crisis la economía en Madeira del azúcar, pero muchos técnicos del azúcar llegan de Madeira, llegan a Canarias. Es un trabajo muy especializado. Hace falta técnicos especializados. Son ellos los que llegan aquí. Curiosamente, después el gran productor del azúcar va a ser Brasil y lógicamente ya 7 islas no pueden competir contra el territorio brasileño, lo que va a llevar al cambio de economía hacia la economía del vino. Un ejemplo de este pacto social que se produce entre la sociedad canaria y estos forasteros tenemos entre los hermanos Lorenzo. Son portugueses que llegan a Tenerife, a Garachico, a comienzos del 17 con el padre. Y fíjense ustedes, siendo extranjeros, llegan los dos a formar parte del regimiento de la isla, del gobierno de la isla. Ya tiene otros cargos, tesoreros, en fin, regidor. Uno de ellos, Andrés Lorenzo, se casa con el descendiente del señorío. Hay unas islas que son de señorío, que pertenecen a un señor, otras son del rey. Pues
se casa con los descendientes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas que proporcionan el grano, el cereal. Hemos dicho Tenerife y sobre todo es vino, azúcar, pero hace falta otro producto. Si tú exportas vino, necesitas cereales para alimentarte. Son estas otras islas el granero del archipiélago. Por tanto, es miembro del regimiento de la isla que más exporta. Y a su vez es el dueño y señor de las islas que son el granero de las islas. Toda una logística ahí, ¿verdad? A su vez, es nombrado por el gobierno de las islas, de la isla de Tenerife, como mensajero ante el rey. Repito, un extranjero, un foráneo, es elegido por la élite para ser representante ante el rey. Y es más, el otro de ellos, Luis Lorenzo, también es regidor, también es familiar del Santo Oficio, consigue la administración de las rentas del almojarifazgo, es decir, es el que supervisa todo lo que entra y sale a las islas, todos los productos, encargado de cobrar los impuestos. Pero es más, no solo comercia, como es lógico, como toda la élite, con América, con cualquier otra región, sino que él mismo se embarca en una de esas flotas con sus productos y llega a Cuba y llega a una zona aún recóndita para este periodo, a comienzos del siglo XVII, que es la Florida, en San Agustín en la Florida. ¿Cómo llega él a saber que ahí hay negocio, nicho de mercado para estos productos? Después regresa a América siendo representante de muchos mercaderes portugueses que estaban ya sentados en la América española. Algunos ejemplos, pocos que tenemos de esa huella portuguesa en Canarias, tenemos este retablo en lo que es la Catedral de Tenerife, el retablo conocido como Masuelo, justamente fue mandado a pedir por un mercader portugués asentado en Tenerife, había sido primero escribano, luego también fue almojarife, en fin, y pidió a traer este retablo de Flandes, es decir, del norte de Europa, para Canarias. Y él sale representado en una de estas representaciones. Otra huella arquitectónica de influencia portuguesa, algunas iglesias que fueron a mandar por algunos de estos portugueses sentados en Canarias. Ahí tenemos la iglesia, la C en Funchal, en Madeira, que tiene cierta semejanza a la primitiva iglesia catedral de Canarias, en fin, influencia, huella portuguesa. Para ir simplemente a esta gráfica para demostrarle que el comercio del vino es en esa época de 1620, recuérdanlo, 1620. Y la particularidad que tiene esto, hemos visto, estos portugueses, a diferencia de franceses, ingleses, genoveses, ellos vienen para acaparar el producto final, es decir, el vino, el azúcar y llevar para otro lado. El portugués se va a dedicar al cultivo de la caña, al cultivo de la vid, a transportarlo dentro de la isla, a venderlo, las vendederas que habíamos hablado. Van a hacer el negocio interno, van a tratar con el cabildo, van a tratar con los comerciantes extranjeros y con las redes que ellos pertenecen a su familia. Por tanto, es una estructura que, como digo, acapara todas las actividades que hay. Desde la más humilde, podríamos llamar lo que es la agricultura, hasta el comercio a gran escala. Un poquito para acabar este bloque y ya pasar al último, a las conclusiones, por así decirlo. Algunos historiadores, aquí le pongo un gran americanista de origen canario, Morales Padrón, él hablaba también de la importancia que tuvo para América, para esta ruta castellana americana, la presencia de portugueses en Canarias. Para este dinamismo que habíamos hablado, sobre todo porque da un peso importante que a través de los portugueses también de manera ilegal o por de contrabando se permitió comercializar entre Cabo Verde, Brasil, la América Española, a través de la presencia de estos portugueses en Canarias. Muchos de ellos, yo lo puedo demostrar, en la documentación, portugueses llegaban a Canarias diciendo, no, llegamos aquí por una tempestad, no teníamos un puerto de refugio, y pasas la página y en el siguiente documento te encuentras al mismo portugués, al mismo marinero, con un poder que venía para comprar productos de la tierra. Es decir, si ya vienes con una carta a nombre de un individuo que vive en Canarias, ¿cómo es que llegaste aquí por una tormenta? No, es un discurso
así un poco ilegal para justificar el matrimonio. Hemos dicho, se crean compañías, porque el caso, es verdad, la América española estaba cerrada, vetada para estos forasteros, pero el caso de la América portuguesa, Brasil, Cabo Verde, etcétera, no estaba vetado, podía entrar más fácilmente. Es decir, utilizaban barcos, emigraban también para allá, portugueses, desde Canarias. Desde Sevilla estaban recelosos de la actuación, lógicamente, de Canarias. Muchas veces los sevillanos decían, hay que cortarlo, hay que limitar, hay que intentar poner se establece un juez de Indias en Canarias para vigilar ese comercio con América. Hay un enfado y al final la monarquía no tiene otra que cortar y limitar el comercio, ahora vamos a hablar, el comercio del vino, ese comercio atlántico con América. Aquí también he estudiado también los puertos a los que llegan estas embarcaciones en manos portuguesas. Infelizmente no tienen muchos datos en ocasiones el puerto de destino final, nos habla de las Indias, de la mayor parte, pero encontramos algunas ideas como La Habana, Cartagena, Veracruz, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo, incluso Buenos Aires. Ahí simplemente no voy a insistir, ejemplos de esas rutas transnacionales en que aparece Canarios Sevillanos, con Nueva España, con Cartagena, con La Habana, con Lisboa. Cada lugar tiene su importancia, por tanto, en este espacio atlántico. Con ello van los individuos, no solo es el producto, sino también los individuos. Tenemos casos de Baltasar da Costa, un carpintero de Ribera, que pasa primero por Porto, Madeira, Río de Janeiro, Río de la Plata, Angola, Cartagena, Zelanda, Sevilla, hasta establecerse en Canarias. Un carpintero. Más interesante quizás, o mejor identifica el caso a través de la Inquisición, porque a veces la Inquisición, bueno, no persigue o busca indagar sobre algunas familias que se asientan, y hay unas diligencias sobre un azoriano, Gaspar Hernández, puede hacer una diligencia por bigamia, es decir, viene un forastero y no sabe si está casado aquí o está casado en su lugar de origen, en fin, que averiguar la procedencia. Se estableció en Canarias, en Garachico, se casó ahí con un también azoriano, son carpinteros, hemos dicho que los artesanos suelen casarse entre ellos, y resulta que se marcha a Asunción, en Paraguay, y de la misma manera sus hijos replican esta movilidad. Se marcha uno, tiene dos hijos, uno se marcha para Angola y otro para Buenos Aires. Vemos ya también una migración desde Canarias a América, pero también para África, etcétera. Hay una movilidad a partir de Canarias. Como les digo, la crisis de la independencia de Portugal. Nos hablan las fuentes, los cronistas, el levantamiento de Portugal, perdiendo las viñas, perdiendo los negocios. Nos habla incluso del miedo que existe desde Canarias ahora de una invasión desde Portugal, desde Madeira, que está tan cercano que puede haber una invasión. Incluso algún historiador, Virey Clavijo, el último, habla que dice, un golpe tan feliz para la isla de Madeira, que pertenece a Portugal, esta independencia, como infausto para las Canarias. Porque a partir de ahora va a ser los Madeira, también Azores, el gran nexo en el Atlántico, sobre todo con Norteamérica, con el mundo inglés anglosajón. De hecho, no es casualidad tampoco que desde Azores, por ejemplo, se venga también a poblar Sacramento, sea la gran emigración. En definitiva, se produce, hemos dicho, y ya termino la última idea, como conclusión, una crisis económica, social a partir de 1640, la pérdida de Portugal, las limitaciones al comercio del vino. No le queda en otro caso a Canarias lo que se ha denominado aceptar el tributo de sangre. ¿Qué es el tributo de sangre? A cambio de seguir comerciando Canarias unas ciertas toneladas de vino, de producto, con América, la monarquía va a exigir el envío de familias para poblar o establecerse en América. Esta coyuntura, hemos visto social en Canarias, cómo se forma esta sociedad, va a tener que viajar para afuera. Este componente, esta amalgama de individuos,
va a ser la que al final va a llegar aquí, a Montevideo. No es nuevo, hemos dicho, esa migración canaria hacia América no es nueva, tampoco ese tributo de sangre es la primera vez que se establece aquí en Montevideo. Es verdad, es un intento, esa coyuntura hemos visto, ese conflicto, paradojas de la vida, con los portugueses en Canarias se llevan también, pero aquí hay una disputa territorial, va a obligar al gobernador del Río de la Plata a buscar familia. De aquella zona no va a ser posible traer familia, se busca, se solicita a Canarias y Galicia. Galicia justifica que no puede enviar familia, porque es una coyuntura bélica complicada llegar a coger las embarcaciones en el sur de la península ibérica. Son los canarios al final los que van a emigrar. Fue un momento de fundación, de prosperidad, a partir de ahí de Montevideo, pero también una coyuntura de crisis. Una emigración nunca es fácil, nadie emigra porque quiere. Más en esta época, no hay manera de volver a contactar con tu familia. Sí, podemos pensar cartas, pero ¿cuántas personas saben leer en esta época? En todo caso, el párroco, si sabe, podría justificar de alguna manera, leer alguna carta, alguna noticia que llegase de. En este caso, el tributo de sangre establecía envío para enviar 100 toneladas de vino, tienen que enviar 5 familias. Se estima que unos 15.000 canarios por este sistema de tributo de sangre, para que las propias islas pudieran seguir comerciando con fuera, con el mundo atlántico, tenían que enviar familias. Se fundaron lugares como Montevideo, también tenemos otras, San Antonio de Texas, Corpus Christi, tenemos diferentes ciudades fundadas por canarios en esa coyuntura. Sin embargo, esta presencia canaria ayudó a consolidar la presencia española a esa frontera. Como ustedes saben bien, mejor que yo, el 18 de agosto de 1726, en Nuestra Señora de la Encina, embarcaron esas familias rumbo a Montevideo y llegaron el 19 de noviembre de ese mismo año. Aquí les pongo, no voy a poner todo, esas familias que llegaron, mujeres y hombres, sus hijos, algunos acompañantes. Hemos dicho las dificultades que tienen de saber el origen del apellido, la procedencia, ¿verdad? No podemos asegurar, ni mucho menos, el origen de todos ellos, la familia, la descendencia, pero algunos nos dan ya la pista. Tenemos un de Sosa, ¿verdad? Tenemos un Teixeira o Tejera, también de origen portugués. También tenemos, creo recordar, algún González, que podía ser de origen portugués. Es decir, que esas familias que vienen aquí tienen todo este legado. Son hijos, nietos de toda esta amalgama de procedencia. Vera Suárez, Serpa, otros Suárez. Nos hablan también de todo ese bagaje, ¿verdad?, que vienen de las islas. No sé, ustedes sabrán mejor que yo, esta escultura, esta plaza, ¿verdad? Tiene ahí, desconozco la historia de esta representación, pero es la escultura Zabala, en la base tiene ahí un hombre, una mujer, unos niños, con la fundación. Imagino que podían ser estas familias, o quiero imaginar que pueden representar en el último término a estas familias canarias que llegaron, estas 13 familias y estos 96 integrantes que llegaron a Montevideo. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que muy, muy interesante la conferencia que nos diste, porque están ahí las raíces de lo que va a ser el origen de la ciudad de Montevideo. Esa ciudad, de esa fundación de gran importancia, porque como tú habías dicho, estaban llegando ya los portugueses, ya iban a empezar a construir un fuerte, teníamos la colonia Dos Sacramento establecida, que pasaba de manos de españoles, como fuimos viendo también nosotros en el curso, de españoles a portugueses y viceversa.
pero que lo bueno es que tú nos pudiste explicar ese origen de los canarios, porque todos sabemos Canarias, además nos mostraste en el mapa, en pleno territorio africano, con una base de población que precede a los castellanos cuando llegan ahí, pero creo que la gran novedad, por lo menos me parece a mí, para todos los presentes, que ya lo dirán después cuando hagamos ese intercambio, preguntas, etcétera, es la existencia de todos esos extranjeros que llegaron a Canarias y que fueron después ese nexo con las Américas, y las Américas en general, porque no es solo la América española, y esa presencia tan importante de portugueses que hubo, y pensemos cuando ibas pasando los nombres de las familias, que esos apellidos nos sonaban más a portugueses que habían sido españolizados. Como tú a veces hablabas de los Fernández, ¿cuántos Fernández conocemos que son con Z, pero que descienden de portugueses y en algún momento acá le sacaron la S y le pusieron la Z, o los Pérez también, que nos suele pasar? Esto nos ayuda también a entender determinadas costumbres que nosotros tenemos en lo cultural, pero vos hablabas también de lo religioso, la veneración a Nuestra Señora de la Candelaria, que aquí nos decían que se da en Punta del Este, y ya rastreamos, pudimos rastrear hoy contigo de dónde viene también esa devoción. Destaco también de todo lo que nos fuiste contando, eh, siempre hablamos de las guerras que hay en el continente europeo, las repercusiones que tuvieron acá en América, pero lo que era el comercio y ahí en las Canarias, cómo estaban comerciando siempre flamencos, franceses, ingleses, genoveses, los portugueses, etcétera, etcétera, cómo aquellos intereses económicos que tenían estas personas muchas veces estaban por fuera de esos otros intereses políticos y de las guerras que se fueron marcando tanto durante la época moderna. Destaco también la importancia de una fuente muy importante para los estudios de la época moderna, no solo en Europa, sino también aquí en América, de lo que tú nos hablabas, de las escrituras notariales. Los testamentos también de esa época son muy importantes porque nos permiten saber cómo vivían las personas en el siglo XVI, en el siglo XVII y parte también del siglo XVIII, porque no tenemos otras fuentes. Ahí en esas fuentes no solo nos dicen el origen, sino también a qué se dedicaban, y muchas veces los bienes que estas personas podían tener, esos intercambios matrimoniales, porque piensen ustedes, no había matrimonios por amor en esos años. Y acá creo que Javier lo dejó asentado, sobre todo, bueno, esos intereses comerciales, soy extranjero, me voy a casar con alguien de acá de la tierra. Y destaco el exhaustivo trabajo que hizo con más de 40.000 documentos notariales. Miren que el trabajo de archivo de los historiadores es un trabajo de hormiga, que a veces tenemos muchos factores, no tenemos los documentos siempre digitalizados, hay que meter mano ahí, desempolvar e ir viendo para poder hacer esas reconstrucciones. Así que bueno, Javier, darte las gracias por todos esos conocimientos que nos compartiste, sobre todo porque acá nosotros en Uruguay siempre hablamos del origen de esa familia, de quienes poblaron Montevideo por primera vez, que eran canarios, pero ahora ya sabemos que eran canarios porque venían de esas islas, pero en realidad eran una amalgama de eh, personas que ya estaban ahí antes de la llegada de canarios, africanos, con una cultura que venía del norte de África, que todavía está presente en Canarias y en algunas costumbres que los canarios nos han traído a nosotros. Siempre recuerdo lo del gofio, porque eso es algo que trajeron de Canarias, y el gofio es algo que consumen mucho los bereberes en el norte de África hasta el día de hoy. Pero esa amalgama también con otros extranjeros que estuvieron ahí o que estuvieron de paso o que se terminaron quedando en Canarias y que formaron parte de ese multiculturalismo que nosotros vamos a ver presentes después en nuestra tierra con la llegada de otros inmigrantes, pero que vieron que la base fundamental la tenemos ya en ese multiculturalismo previo con esas familias canarias.
Nosotros ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios que el público quiera hacer. Van levantando la mano y nosotros le pasamos el micrófono. Les vamos a pedir que hablen con el micrófono porque tenemos personas que nos están siguiendo por el Zoom, si no ellos no nos van a poder oír. Bueno, los quiero felicitar realmente porque han sido, creo que, muy interesante la presentación, ni que hablar. Y yo simplemente quería hacer un aporte. Se habló que desde inicios del siglo XV hubo una suerte de separación de castellanos y portugueses. Creo que la matriz, el origen de esa separación no se puede dejar de percibir sin hablar de dos tratados que fueron fundamentales. El Tratado de Alcazobas de 1479 y las bulas alejandrinas que permitieron a partir de 1492 y después en 1494 decir definitivamente cuáles eran las áreas de jurisdicción en el Océano Atlántico del archipiélago canario y todas las islas que después fueron portuguesas. Solo así vamos a poder entender cómo la jurisdicción marítima se divide entre las dos coronas, la corona castellana y la portuguesa. Alcazobas divide en latitud, todo lo que es al norte de Canarias pasa a ser de Portugal, todo lo que es al sur, inclusive las Islas Canarias, pasan a ser de la corona Castilla. Y después Tordesillas divide primero a 100 leguas al oeste de Cabo Verde, todo lo que está al oeste es de Portugal, todo lo que se descubra, inclusive todavía no conocido, como el caso típico de Brasil, que se descubre por Álvarez Cabral en 1500, pasa a ser de Portugal sin saber que existía. Entonces, la jurisdicción marítima de ese mar, que ya no era el mare nostrum del mar Mediterráneo, sino el mar grande, que es el mar Atlántico, se divide en el siglo XV con Alcazobas, con las bulas alejandrinas, y ahí las dos coronas se dividen esas jurisdicciones, y ahí nace lo de los canarios que tú después mencionás, pero que realmente las Islas Canarias estaban pobladas por portugueses de antes de 1494 en parte, como también habían pasado otros navegantes que habían salido desde el propio Mediterráneo varios siglos antes. Yo quería simplemente confirmar eso y después decir, como algo anecdótico, que en esas primeras familias canarias que vinieron, nada más ni nada menos que llegaron, bueno, los abuelos de Artigas y a partir del primer viaje en 1726, de Alzáibar y los posteriores, y después nada más ni nada menos que el primer obispo de Montevideo, que es el primer beato Jacinto Vera, que vino ya en el siglo XIX. Simplemente un agregado. Agradecer la información, la agregación. Obviamente no se puede obviar esos tratados para entender toda esta, como usted habla de esta región, estas zonas del Atlántico. Ese mare clausum que ellos denominan, no es el mar Mediterráneo, pero ese mare clausum que está, el primer tratado internacional, global, que divide el mundo prácticamente, porque recuerden que también va por el Pacífico, no solo limita el Atlántico, también llega al Pacífico, ¿verdad? También que deja en manos de portuguesa África, no olvidemos que también lleva África todo el continente, reparte. De ahí la idea también de que estas otras potencias, ya en el final del XVII, ya se habla de un mar liberum, en el que ya hay colonias francesas, inglesas, en otras partes. Pero en ese momento, estas otras potencias, franceses, ingleses, sobre todo, buscan alguna manera de entrar en este espacio atlántico. Y esa puerta de atrás muchas veces es en las Islas Canarias a través de todo lo que hemos visto. Es un mar que yo hablé al principio, un mar todavía que se está componiendo, se está todavía imaginando, se están terminando, incluso los mitos se van trasladando
Brasil es un mito realmente, la palabra Brasil es un mito que se va trasladando, los europeos van llegando a un sitio y dicen, pues bueno, esto no es, tendrá que estar más allá, tendrá que estar más allá, o compone el lugar. Les pongo un ejemplo, no quería meterme en esos detalles, pero estos cronistas también hablan de espacios imaginados. No sé si hay un mito muy canario, muy canario, que es la isla de San Borondón. Son 7 islas, pero todo canario que vive ahí ha visto San Borondón alguna vez en su vida. ¿Sabe lo que es? Es un mito y realidad. Simplemente es una sombra, un espectro, las nubes sobre el mar. De ahí tenemos hasta un mapa de ese territorio simbólico hecho por ese ingeniero, creo recordar, no, este más un poco posterior. De la isla. Hay expediciones de portugueses hacia esta isla. Y tenemos también, y nos describen esas expediciones de marineros portugueses desde Canarias que van a esta isla y nos describen la fauna, la flora que tiene. No existe. ¿Por qué van los portugueses de Canarias a esta isla? Pues se supone que el rey mítico, mitificado de los portugueses, Sebastián, el rey Sebastián, muere en África, pero su cuerpo nunca se recupera. A través de la muerte del rey Sebastián es la justificación que tiene Felipe II para entrar al trono de Portugal. Muchos portugueses creen que el rey continúa vivo en esta isla mítica. Entonces vienen vacaciones navegantes hasta esta isla que hasta el final tenemos un mapa, una geografía que no existe. Tenemos información de esas expediciones, algunas a lo largo del siglo XVI. Gracias, pues muy interesante esta conferencia, no solamente del punto de vista uruguayo, canario, pero también portugués, porque la idea de que hay esta permeabilidad entre las islas, entre Portugal en general, pero sobre todo entre los archipiélagos portugueses del Atlántico y Canarias, no es algo que esté muy consciente de nuestra historiografía. Y yo, curiosamente, la primera vez que me confronté con esa realidad fue justamente al leer un artículo que argumentaba que hay palabras portuguesas en Uruguay que han venido traídas por los canarios porque habían sido llevadas por los azorianos a Canarias. El balde es una... Bueno, yo tengo un español en total de 10 años de España y la primera problema al llegar aquí es usar un vocabulario que nadie reconoce. Bueno, típicamente decir, bueno, esto se soluciona con un cubo y me miran, sí, pero ¿un cubo para qué sirve? Y cuando intento usar la palabra portuguesa, balde, se me dice, vale, bueno, sí, un balde. Como pasa con bote y frasco, con cosas de ese tipo, que o bien pueden ser palabras que en el castellano se usaban y que se han dejado de usar y se usan en portugués. O sea, esa permeabilidad entre los dos idiomas existe, pero también sí palabras portuguesas que por una vía o por otra, la más lógica sería que han entrado por el sur por Brasil, por el sur del Imperio Portugués, pero también otras han entrado por unas vías menos evidentes, como esa de los canarios, que usaban palabras traídas por los portugueses azorianos a Canarias. Y eso nos da un poco la idea de la permeabilidad que existía en todo el Atlántico, también, como dijo, a pesar de las leyes, ¿no? Las leyes rígidas del exclusivo del comercio con Brasil, del exclusivo del comercio con las Indias españolas, que luego las excepciones eran muchas. Una excepción interesante, por ejemplo, es que es de Cabo Verde. Incluso durante la guerra de independencia de Portugal se comerciaban esclavos a Cartagena. O sea, el comercio de esclavos del África Occidental Portuguesa, de Cabo Verde, luego de lo que es ahora Guinea-Bissau, se seguía comerciando. De la misma forma que también siempre se habla del enclave portugués de Colonia del Sacramento como algo que está aquí enclavado y desconectado del resto, pero eso no es cierto. El enclave existe porque hay contrabando. O sea, si no existiera
contrabando con Buenos Aires, con el Alto Perú, no existiría. Colonia del Sacramento se moriría de hambre al día siguiente, ¿no? Y nadie estaría aquí, porque nadie estaría interesado en estar aquí. Así que hay todo un interés de un lado y de otro, por supuesto, porque ese comercio, ese negocio interesaba del lado español. Hay también otra cosa que me resulta curiosa, que conozco menos, justamente porque sale de mi jurisdicción, que es la presencia de portugueses en Buenos Aires. Se dice que incluso en este periodo de la Unión de las Coronas hay momentos en que un tercio, quizás la mitad de los habitantes de Buenos Aires son portugueses. Eso también pensando que nosotros estamos aquí en yo qué sé, la puerta de atrás del Imperio Español, ¿no? El Imperio Español es Cartagena, es Veracruz, es el Perú. Esto es un poco una puerta de acceso al Alto Perú, pero una puerta un poco olvidada y también menos vigilada en ese sentido, ¿no? Y por eso la permeabilidad entre el Brasil portugués y el Río de la Plata español fue intensa durante la Unión de las Coronas, y la separación es lo que al final da origen a creación de Colonia de Sacramento, justamente para intentar a reconstituir esos flujos comerciales que se habían perdido. Dejaba en esto por tanto comentario, voy a dejar una pregunta quizás difícil. Una de las cosas que he leído sobre la presencia de los portugueses en Buenos Aires es que había una cantidad significativa de cristianos nuevos. Se comentó que también una de las fuentes y diría desgraciadamente, unas fuentes interesantes historiográficas son los registros de la Inquisición, incluso por la intrusividad que tenían en la vida de los encuestados, ¿no? Me gustaría saber si en este perfil que ha trazado, si hay como un rastro de cristianos nuevos, que por el lado portugués sabemos que existen en las Azores, en los contactos entre Portugal, Azores, Flandes. Hay familias, incluso en Uruguay, hay familias de origen azoriano con ascendencia también de cristianos nuevos. Y sería interesante ver hasta qué punto esos datos emergieron de la investigación. Gracias. Muchísimas gracias por todas las apreciaciones. Ha sido, la verdad, agradecer todos los campos que ha abordado porque son realmente interesantes. Efectivamente, el léxico yo puse nada más que algunas palabras y realmente podríamos seguir hablando. Es verdad que la mayor parte de ellas son vinculadas a la parte más técnica, al trabajo agrícola, que hoy infelizmente cada vez se va perdiendo más, pero aún hoy en día seguimos utilizándolas y que mucha gente, muchos canarios también desconoce esa procedencia, porque lo era ya como algo natural. Eh, Balde, pero nosotros hablamos de gaveta, no hablamos de cajón, hablamos de fechillo, fechar, todo eso tiene una derivación portuguesa. Hay que tener cuidado también, como también decía, de dónde vienen estos portuguesismos. Existe, en el caso de Canarias, hay una especie de diccionario de portuguesismo que se ha investigado, pero hay que tener cautela. ¿Por qué? Igual que en América, ahí también tenemos en la península la raya. Tenemos esa frontera también permeable a veces en la península, que puede hacer que algún de León, también inmigrantes de la zona de León, de Galicia, que pueden haber traído también ese léxico a Canarias, y que no sea estrictamente traído por los portugueses. Hay otros que sí, asociados, como digo, a la caña de azúcar, al vino, el término margullar, margullo, que es encodar la viña. Es un término totalmente portugués. Hay que tener cautela porque el lenguaje se mueve con bastante facilidad, la lengua se mueve con bastante facilidad, pero sin duda es un lenguaje bien rico que nos ha llegado tanto a Canarias como a esta parte de América. Es bien interesante. Otro, la importancia de esas relaciones más allá de la jurisdicción, basada muchas veces en ese contrabando que permite también esa necesidad de tener un pacto, ¿no?, entre regiones y permite más ese cosmopolitismo. Un dato que se me olvidó decir, o curiosidad mejor dicho, durante la charla. Quiero recordar
bueno, ustedes recuerdan, había puesto lo de estantes, vecinos, para que un extranjero pueda establecerse en un sitio, tiene que reunir diferentes características, ser vecino durante varios años, 7 años, crear familia, en fin. Y también puede crear, luego tiene que solicitar lo que es una carta de naturalización, para ser natural. Quiero recordar hasta principios del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. ¿Saben cuántas cartas de naturalización se pidieron al rey, a la monarquía, para estos extranjeros establecerse en Canarias? Una. Es decir, no hace, de un flamenco ya bien avanzado, no hace falta. Ya es natural, ese individuo ya forma parte no hace falta ningún documento jurídico legal que atestigo permite. La realidad, la cotidianidad ya lo establece. Y el tema, la cuestión que me preguntaba sobre Buenos Aires. Es verdad que Buenos Aires, la presencia portuguesa viene marcada sobre todo a partir de esa mal llamada Unión Ibérica o esa agregación a la monarquía hispánica. El término de judeoconversos tampoco lo he querido tratar porque si ya nos perdíamos demasiado, pero es interesante. Sabemos, por un lado, hay estudios, se ha hecho sobre la presencia portuguesa en Buenos Aires, en el que también tiene sigue la misma dinámica que en estos otros territorios que he mencionado como Canarias. Muchos portugueses vienen a Buenos Aires como hacendados, a cultivar haciendas en Buenos Aires. Por lo tanto, van a participar en todas las actividades, como he dicho en Canarias, en todas las actividades. También tenemos otros estudios, por ejemplo, en Lima. También sabemos que allí también son propietarios de haciendas, también se van a dedicar al comercio, a la minería, en el caso del Perú. Es decir, sabemos, por tanto, que la táctica, por así decirlo, es desarrollar toda iniciativa que se pueda. Obviamente, una característica de judeoconversos cristianos nuevos es que se van a dedicar a la actividad comercial. Son una comunidad que tienen una red parental bastante fuerte. Por tanto, ese grupo que va a llegar se va a dedicar sobre todo al comercio. Pero sabemos que otro grupo también va a dedicarse, y no tienen por qué ser de origen judeoconverso o cristiano nuevo, también se va a introducir. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos la documentación inquisitorial nos habla de el matiz religioso judeoconverso, lo cual ha hecho que aflore más ese matiz. Hay estudios nuevos, por ejemplo, como les decía, sobre en Lima, en el que tradicionalmente se había estudiado la presencia portuguesa a través de la Inquisición, ahora se ha vuelto a releer a través de la escritura notarial. Nos ha dado una nueva perspectiva también un poco más amplia, también de las mujeres, lo cual nos hace matizar que sigue siendo relevante, obviamente, porque el judeoconverso realmente es el que va, en buena medida, a realizar esas grandes conexiones atlánticas, pero sabemos que hay otro grupo social portugués que también se introduce ahí con total normalidad. Fíjense, también en el caso de Canarias es excepcional la documentación inquisitorial, junto con otro tribunal en Cuenca, en el interior de la península ibérica, solo se han conservado documentación inquisitorial de ese tribunal de Cuenca y el de Canarias. Solo han sobrevivido toda la información. El Archivo Histórico Nacional de España conserva lo que sería el Consejo de la Inquisición, pero lo que es la información del tribunal, la que genera el propio tribunal, solo por avatares de la vida se han conservado. Y, entre otras cosas, sabemos que en el año 1625, 1626, se produce por parte de la Inquisición, tiene interés en realizar un censo de portugueses. No de judeoconverso, no le interesa la cuestión religiosa, sino saben que hay tanta movilidad de portugueses dentro de la monarquía y quieren saber cuántos hay. La cuestión también de que no pueden pasar a América. Queremos saber cuántos portugueses. También se hacen algunos padrones de portugueses en América, en Perú, para saber cuántos portugueses hay en ese periodo. Y no interesa saber, como digo, el origen religioso. El documento solicita información a los párrocos sobre los portugueses asentados recientemente. No dice cuánto tiempo, cada párroco entienda cuánto recientemente. Puede ser 5 años o 5 meses. Pero nos dan informaciones sobre la familia, los hijos, la dedicación, pero tenemos hasta retrato, podemos hacer un retrato robot. Nos dice si es alto, si es bajo, si tiene la cara marcada, si le falta un diente.
es una información maravillosa para la historia social, es maravillosa. Además, necesitan testigos, entonces son diferentes testificaciones y nos van componiendo todo una visión del individuo, de su familia. Bueno, vamos a ir cerrando, pero si hay alguna pregunta o comentario más, por acá tenemos. Silvia, primero estaba el señor aquí. Perfecto. Cerraríamos entonces con ellos dos. Bien, una pregunta muy puntual. Tú mencionaste la asistencia de Cabildo en las Islas Canarias, cosa que pude constatar para mi sorpresa hace 1 año y pico en Tenerife, porque es una institución que uno asocia a Hispanoamérica, Sí. donde vaya que han tenido un papel importante en los procesos de independencia tan convulsos, ¿verdad? La pregunta es, hasta donde yo sé, esa realidad no existe en la península, ¿verdad? Si nos puedes explicar un segundito a qué obedecen Canarias y esa particularidad que tenía en su momento. Hay que entender, son una consecuencia de la otra, aunque hay bastante diferencia. El primer cabildo de época moderna equivale a ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que en época moderna solo había un ayuntamiento por isla. ¿De acuerdo? Es más, el primer sitio que se independiza del cabildo de Tenerife dentro de la propia isla es el término de la Orotava, que lo mencioné, y argumentaba porque existía un puerto muy importante ahí también, y decían, no, es que ahí, ya en época posterior, 1660, es que hay muchos portugueses haciendo contrabando y la autoridad del cabildo, desde la laguna, no consigue controlar. Ahora ya son enemigos, ahora los portugueses ya son enemigos, ya son los que hacen el contrabando, el mal ajeno. Entonces, hace falta que alguien supervise aquí, una autoridad. Entonces, es la primera villa exenta dentro de esa unidad. Hoy en día existen los ayuntamientos, tenemos diferentes ayuntamientos por diferentes zonas de las islas y una institución que gobierna o que administra las cuestiones globales que tienen interés común para cada una de las islas. Término de carreteras, llevar la electricidad por todas las islas, cuestiones que son transversales a todas las islas. Una institución superior y que realmente tiene su origen, esa o nueva institución por encima de los ayuntamientos, a partir de las Cortes de Cádiz de 1812 se generan. Pero es verdad que es una institución que nosotros no tenemos división provincial, no tenemos una estructura administrativa tenemos 2 provincias, pero no tenemos una administración provincial. No existe en la península sí existe la provincia y una representación provincial. Nosotros no tenemos por isla. Bueno, primero que nada yo quiero celebrar y agradecer tu conferencia, que realmente nos ha aportado enorme cantidad de conocimientos, no solo para Canarias, sino para comprender nuestro país. Y en ese sentido, destacar la importancia de una investigación original como es la tuya, y la cantidad enorme de conocimientos y de aristas que abordás y que enriquecen verdaderamente. No quiero conversar todas las que has abordado y que nos han hecho pensar cómo puede mirarse caminos distintos de la realidad del país que conocemos hace mucho. Y con respecto a Candelaria, un pequeñísimo comercial con y la señora, y es que la Virgen de la Candelaria ingresa al Río de la Plata precisamente con el primer navegante europeo, que es Solís, y hay muchas caminos o investigaciones que tratan de demostrar el origen portugués y no español de Solís. Pero bueno, él llega a Punta del Este en el día, creo que de la Virgen. Como sabrás, los uruguayos no somos muy conocedores, pero creo que por esa razón el 2 de febrero menciona a la Virgen de la Candelaria. Pero gracias y gracias a la Universidad Católica por esta oportunidad que nos dio a todos.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Damos por finalizada lo que ha sido esta charla, porque vamos a llevar casi 2 horas y yo vi que ahí todos muy, muy atentos, dado lo original que nos puede parecer el tema de buscar siempre las raíces, porque estamos más acostumbrados a hablar de quiénes llegaron, quiénes eran y después ese futuro, pero bueno, ese pasado y rastrearlo es importante también para conocernos a nosotros mismos, estos descendientes que estamos hoy en día aquí. Así que muchas gracias, los esperamos en nuevas actividades de la Cátedra Magallanes, siempre de viajes y viajeros, y creo que hoy quedó muy claro porque era ese viaje para aquí, para allá que se daba en la época moderna y que se sigue dando hasta la actualidad. Nos vemos.